Muy bien, queridos hermanos, amigos. Vamos entonces, finalizando esta mañana, a afrontar este tema de grafología y geografía. El tema grafológico es muy amplio, muy amplio, porque tiene muchos matices para acceder a él, formas de acercarnos, formas de estudiar. Nosotros vamos a enfocarnos en un relieve muy preciso que será el geográfico. Entonces vamos a ir definiendo primero de qué se trata estas ciencias que pueden sonar un poco extrañas, a las que no estamos habituados, y luego vamos a hacer como asamblea un pequeño ejercicio a través de unas escrituras que vamos a ver, que nos vamos a aproximar a ellas, vamos a buscar en cierta forma de interpretarlas. ¿Esto a qué? ¿Por qué accedemos a este tema y por qué hablamos acerca de estas cosas? Porque vamos a desafiar un poco una forma diversa de ver a los santos, ¿no? De hecho, nos vamos a acercar. Las escrituras que vamos a ver son personajes reconocidos como santos por la Iglesia Católica. Y vamos a acceder a través de sus escritos, de su movimiento gráfico. Vamos a conocer algunas facetas desconocidas, o vamos a confirmar otras, o vamos a descubrir facetas de estos personajes a través de la escritura. Como premisa, ¿saben? Cuando nosotros escribimos, estamos dejando una impresión de nosotros mismos en la página o donde estemos escribiendo. Hay un autor que dice: el que escribe se describe a sí mismo. Es decir, estamos escribiendo en un cuaderno, en la hoja, donde estemos, haciendo una lista para comprar, tomando notas en clase, tomando dictado o copiando de un libro. Estamos escribiendo manualmente, estamos imprimiendo lo que somos nosotros. Porque ¿qué requiere la escritura? Requiere un estímulo cerebral, un estímulo del pensamiento que es prácticamente imperceptible, pero con las nuevas tecnologías se descubre que se enciende ya una parte del cerebro solamente con la intención de escribir. Ya se enciende una parte del cerebro y luego se activa todo el sistema premotorio y el sistema motorio. El sistema premotorio y el sistema motorio, que es como si tuviésemos un cintillo aquí en la cabeza, se activa y eso va a poner en dinamismo posterior el movimiento muscular, el sistema esquelético, la motricidad fina, que es la que necesitamos para tomar el lápiz y escribir, y todo eso que tiene de psique, que tiene de soul, ¿no? Que tiene de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento, va a quedar impreso en una hoja. Entonces, cuando escribimos, no es una cosa así como tan fácil y tan simple, ¿no? Todo uno, cuando escribimos, nos describimos a nosotros mismos. Lo que están escribiendo ahorita en la mañana, tomando notas, es como si ustedes hiciesen una fotografía de hoy en la mañana a las 11 de la mañana. ¿Qué será diferente si escriben hoy a las 9 de la noche? Puede ser que varíe, porque ahorita hay un cargo energético, mental, psicológico, físico, muscular, que será diferente después de transcurrir toda la jornada y estar cansados al final del día. Algo cambiará, porque somos así, vamos variando, nuestro estado de ánimo, nuestra energía, nuestra vitalidad varía. Y eso queda impreso en nuestra escritura. Muy bien, vamos a definir primero entonces qué es la grafología, de qué se trata cuando hablamos de grafología y por qué un fraile franciscano se ocupa de grafología. Una cosa muy extraña, ¿no? En vez de estar enseñando teología o filosofía, ¿por qué se ocupa alguien del estudio de la escritura? Entonces, vamos a definir primero. La grafología es una disciplina, esto es importante. No es una cosa esotérica y rara, ¿no? No es que yo traigo la escritura y te leo la escritura, o si no, si quieres te leo la mano. Pero vamos a hacerlo el paralelo, no se trata de eso, no es una cosa esotérica, no es un don infuso que yo tengo, no, es una disciplina auxiliar de la ciencia, es decir, tiene un lenguaje, tiene una hermenéutica y puede ser enseñada. Cualquiera de los que estamos presentes en esta asamblea podemos aprender grafología. No se trata de una ciencia secreta y transmitida o iluminada particularmente a través de un rito. No, se estudia y se transmite. Entonces es una disciplina. ¿Y de qué se ocupa esta disciplina? Del gesto gráfico. ¿El gesto gráfico qué es? Tomar un instrumento escritorio y escribir, sencillamente. O si es el caso de un niño, dibujar o hacer el garabato. Todo eso es gesto escritorio.
Y a través de ese gesto gráfico, de ese gesto escritorio, se puede individuar dos cosas fundamentales, o tres, si nos aventuramos de más. Se pueden individuar tus características intelectuales, es decir, cómo piensas, cómo juzgas, cómo razonas, cómo reflexionas, cómo criticas, capacidad intelectual, memoria, cómo aprendes, cómo reaccionas ante los estímulos intelectuales. También se ven las características temperamentales, es decir, cómo reaccionas al entorno, cómo es tu afectividad, tu capacidad de relación, tu imaginación, tu forma de hablar, tu forma de relacionarte. Y si nos aventuramos, como les decía, también características somáticas, es decir, la escritura revela también nuestra estructura corporal. Esto es un terreno que desafía mucho, pero si un grafólogo con un ojo muy experto pudiese, viendo la escritura, describir físicamente a una persona. Porque la escritura revela, por ejemplo, la forma de nuestro ojo, de nuestra boca, la fisonomía general del rostro, tórax, altura, fuerza muscular. Y el creador de la grafología, que fue un fraile franciscano llamado Jerónimo Moretti, él lograba decir hasta el color de cabello de una persona, el color de la piel, a través del estudio de la escritura. ¿No? Por eso requiere una experiencia y un ojo muy entrenado. Entonces, de eso se ocupa la grafología. Gesto gráfico. Viendo el gesto gráfico individual, características intelectuales y temperamentales. Fundamentalmente eso. ¿Cómo se estudia? Bueno, a través de una observación muy detallada, este maestro, Moretti, él individuó 82 signos gráficos. 82 signos gráficos que nosotros pudiésemos agarrar la escritura de cualquiera de la asamblea, ¿verdad? Por ejemplo, agarramos la escritura de Adonis, la ponemos aquí delante de todos ustedes y podemos individuar algunas características de esa escritura, algunos de esos 82 signos. Podemos decir si la escritura tiene movimiento curvo, si tiene movimiento anguloso, si la escritura es más sutil o tiene una presión más marcada, etc. Hay 82 signos que podemos coincidir porque podemos tomar la escritura de cualquier otro, la mía, la de diversos, y meterlas a comparación. Son 82 signos apenas y las personas son miles y miles y miles. ¿Dónde está la cuestión? Esos 82 signos se presentan en la escritura y luego se combinan diversamente. Entonces, el que quiere estudiar grafología, memorizarse 82 signos es facilísimo. Eso se hace en cuestión de un par de meses. Se memorizan 82 signos. ¿De qué se trata? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se puede catalogar? Etc. ¿Dónde está lo difícil de la grafología? Cómo esos 82 signos, en contextos diversos, se conjugan, se ponen juntos y dan la fisionomía o la característica de una persona particular que es única e irrepetible, ¿verdad? La persona que se revela a sí misma. Hace nada acabamos de hablar acerca de la persona, ¿verdad? Bueno, la persona que es única e irrepetible, así como somos cada uno de nosotros. No hay ninguna escritura que se parezca, somos únicos, tal cual. Podemos imitar la escritura, pero nunca será automática. Será una imitación, requiere de mucho esfuerzo mental y físico para que yo imite la escritura de otro. Tengo que estar muy concentrado, buscando imitar, como cuando la profesora decía, traiga firmado mañana el examen, firmado por su mamá el examen, y tú te ponías de niño allá, buscar la firma de tu mamá, esforzándote mentalmente, físicamente, sudor, preocupación, buscando imitar. Con el tiempo, esto se volvía tal vez un poco más fácil, pero requería tu atención. Si la profesora tenía un poquito de intuición grafológica, decía, esto es falso. O tu mamá decía, evidentemente, esto no lo firmé yo. Pero que va a requerir mucha concentración si queremos imitar a otro. Porque ¿qué es la escritura? El fruto de un movimiento que viene automatizado. No tenemos que reflexionar. Tome nota. Cuando estamos en los primeros grados de niños, requerimos mucha concentración. Por eso los niños escriben grandote, casi en toda la línea. O le ponen cuadernos doble línea para que se guíen. Nosotros ya no lo requerimos, porque el movimiento se ha automatizado. Entonces, cuando el grafólogo toma una escritura, ¿qué es lo que hace? Ver dos cosas fundamentales, el ritmo y la forma. ¿Qué es el ritmo?
el movimiento que hay, ¿no? Aunque la escritura está impresa en una página, tú dices, esta escritura se mueve, ¿no? El grafólogo observa. Entonces, ¿cómo ve? ¿Qué cosa ve? El movimiento, si ese movimiento es continuo o es discontinuo, si tiene interrupciones, si ese movimiento es armónico o desarmónico, si el movimiento tiene variaciones, si es rígido, si es desigual. Eso es lo que va a dar vitalidad a la escritura. Imagínense una partitura, ¿verdad? Si hay algún músico que sabe leer la partitura. La partitura, ¿por qué trae como resultado la música? Porque hay variaciones que están distribuidas armónicamente. Y eso da la belleza de la música. Lo mismo pasa con nuestra escritura. Tienen que haber armonías, desarmonías, variaciones para que la escritura sea grafológicamente atractiva, bonita, vital, tenga un movimiento. Segundo elemento que se observa, la forma, cómo está trazado ese movimiento, ¿no? Entonces, cómo la persona gestiona los espacios. Esto es lo primero que se aprende en grafología. Te dan una hoja con una escritura. Una primera cosa que tú puedes observar es cómo se distribuye en el espacio gráfico. Cuánto margen tiene a la izquierda, cuánto margen tiene a la derecha, cuánto margen superior y cuánto margen inferior. Viendo esos vectores ya te dice muchísimo acerca de la persona, cómo se distribuye en el espacio. Luego, en cuanto a la forma, ¿esa escritura es legible o es ilegible? Legible, pues es fácil. Si es ilegible, ¿a qué se debe que sea ilegible? ¿Es por la velocidad? ¿Es porque está mal hecha? No se sabe. ¿Es ordenada o es desordenada? ¿Es grande la escritura o es pequeña? ¿No? Gente que escribe con un calibre inmenso y otros que escriben muy, muy pequeñito. Eso dice muchísimo de nuestra relación, de nuestra forma de vivir. O es mediana, se mantiene una armonía, una medida precisa. ¿Ese movimiento es curvo o es anguloso? Por ejemplo, son dos movimientos a la base de la grafología: curvilínea, angulosidad. Y luego, ¿con cuánto cuidado ha trazado esto? ¿Se desordena o pone demasiada atención en ese movimiento, ¿no? Que podemos decir como una primera impresión. Mira, aquí me dejaron modelos de escritura, Juan. Que podemos decir, miren, esta escritura, qué hermosa es, qué bonita es esta escritura, caligráficamente, ¿verdad? Porque está trazada con una perfección tal. Pero puede ser caligráficamente muy bonita, pero grafológicamente no es tan bonita, porque está demasiado elaborada, hay demasiado cuidado, hay demasiada atención por el comportamiento exterior, sería lo que traduce. O por ejemplo, alguien que ha hecho método Palmer. Eso va a llevar siempre un eco en la persona. La persona hizo método Palmer cuando era adolescente, tiene 60 años y sigue haciendo la mayúscula y algunas letras como el método Palmer. Es natural. Es un cuidado, una forma que ha insertado en sí mismo y va madurando con la persona. Muy bien, entonces esto para ubicarnos en cuanto a las cuestiones básicas sobre la grafología. De eso se ocupa la grafología. El grafólogo no es un psicólogo, aunque hay grafólogos psicólogos. Eso es genial, cuando hay un psicólogo grafólogo. Pero el grafólogo no es un psicólogo, no puede hacer una interpretación, ¿sabes? Decir una consulta psicológica. No, solamente ve el movimiento y la forma de la escritura. Y a partir de ese movimiento dice, bueno, este movimiento traduce tal cosa. Combinado con esto, traduce esto otro, y combinado con esto, traduce esto, por ejemplo. Eso lo puede hacer el grafólogo, el movimiento y la forma. Pero no puede decir, bueno, esta persona es un depresivo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un título que me avale para dar un diagnóstico psicológico, pues mejor me callo, ¿verdad? No tengo por qué decir quién es depresivo, si es así o así. Si no tengo, la formación apta para eso. Entonces el grafólogo toma, viendo estas dos cosas, dialoga con la escritura y luego dialoga con la persona. Entonces, esta ciencia, esta disciplina, como decíamos, fue estructurada en Italia por un fraile franciscano, por allá entre los años, en principios de 1900 hasta mediados, ¿no? Murió en el 63. Se dedicó 50 años al estudio de esto. Y por eso, los frailes franciscanos tenemos una escuela de grafología.
estudiar muchas personas. Los frailes grafólogos somos poquitos, pero hay muchos otros grafólogos. A la escuela de grafología, ¿quiénes vienen a estudiar? Profesores, médicos, psicólogos, abogados, policías, jueces, porque tiene todas esas aplicaciones en todos esos ámbitos. Muy bien. Ahora, la grafología la estamos vinculando con otra ciencia, que es la hagiografía. Esto ya suena mucho más a nuestros oídos. Por ejemplo, cuando hablamos del escritor de la Biblia, ¿no? De los diversos escritores, se llaman los hagiógrafos, porque están escribiendo una historia sagrada. Pero, por ejemplo, se usa también hagiógrafo para definir aquel que escribe la vida de un santo, ¿no? O la vida de un santo se llama, en términos correctos y específicos, se llama hagiografía. Si escribimos una vida de Simón Bolívar, decimos biografía. Si escribimos una vida de San Agustín, se llamará hagiografía. Entonces, ¿qué es la geografía? La geografía es un documento biográfico, básicamente, centrado en la vida de un santo. Por lo tanto, se trata de un texto que cuenta la historia de una persona que ha sido santificada. Entonces, cuando nos acercamos a los diversos personajes que tienen reconocidas virtudes, bueno, esa vida que se escribe se llama hagiografía. Esto es un oficio muy antiguo. Las primeras hagiografías, por ejemplo, ¿cuáles son? Las actas de los mártires, ¿no? Son los primeros esbozos de lo que se va a convertir luego en la hagiografía oficial. Si nosotros tomamos el acta de los mártires, dice: este fulanito fue llevado a Roma, apresado, se lo dieron a la fiera lo masticaron, se lo comieron, luego lo que quedó los cristianos lo recogieron y se ha reconocido por su fortaleza, por su fe inquebrantable, y por eso donó su vida a Cristo. Actas de los mártires. Ese es el origen de la hagiografía. Y esto va a evolucionar con el tiempo. ¿Qué ocurre con la geografía? Esto entre paréntesis, así como cultura general. La geografía, por ejemplo, si nos vamos a la época, al inicio de la época medieval, las geografías se convirtieron en un formulario que estaba listo como para que llenáramos solamente con el nombre. Entonces decía, bueno, este es un monje. Bueno, el monje tiene que tener estas características. El monje tiene que ser un hombre así, y de esta forma, tiene que hacer, ¿qué milagros? ¿Qué milagros tiene que hacer el monje? Bueno, tiene que convertir, estaba una tinaja vacía y tiene que aparecer aceite. Faltaba agua y sacó agua de una piedra. Entonces, ¿qué ocurría en las geografías medievales? Muchas veces, ¿no? Ocurría que había un prototipo y el personaje que iban a santificar se adaptaba a esa geografía. Por eso encontramos cosas similares en diversos personajes. Si nosotros vamos a Santa Isabel de Hungría y ¿cómo se llama? Hay otros personajes de estas mujeres, amas de casa, casadas, se consigue, por ejemplo, milagros muy similares. Bueno, Isabel de Hungría agarró a un leproso que estaba muy enfermo, le curó las heridas y lo llevó a su mismo lecho matrimonial. Y allí lo puso en el lecho matrimonial. Llegó su esposo celoso porque pensaba que le estaba engañando, entró furioso a la habitación, descubrió las sábanas y estaba un Cristo crucificado. Eso de Isabel de Hungría nosotros lo vamos a ver en otras santas, muy similar, parecido. O por ejemplo, Isabel de Hungría también, porque es la que me viene a la mente. Lleva pan para los pobres en la túnica, ¿no? Metió pan, se agarró pan de la casa y se lo lleva. Y el esposo, ¿qué llevas allí? ¿Por qué está, no sé qué llevas oculto? Isabel de Hungría o la otra, Rita, Santa Rita de Casia, todas estas mujeres abren el manto y lo que sale son unas rosas, unas flores, ¿no? Entonces existían formularios en los que se adaptaba la vida del personaje. Y esto ocurre en el medioevo y por eso las vidas de los santos poco a poco se fueron alejando de la realidad. Entonces la gente leía la vida, nosotros leíamos esas vidas y decimos, pero esto es demasiado, ¿cuánto voy a llegar a hacer un milagro de esto? Porque se vinculó la vida del santo a esas manifestaciones esplendorosas de la santidad. Entonces la vida de la persona se vio desvinculada de una actitud humana, natural, real, verdadera. Y se fue transformando la geografía en una cosa como inalcanzable. Hoy en día, por fortuna, la
geografía ha madurado y se ha dado cuenta de esto, y las geografías que encontramos hoy en día están mucho más cercanas a la realidad de la persona, lo que vivió la persona, por fortuna. Pero si nosotros agarramos una geografía del 1200, del 1300, del 1500, hasta no hace mucho, ¿no? Hasta 1950, nosotros decimos, leemos y decimos, qué bonito, pero esto no lo sé. Por fortuna, la geografía ha madurado y hoy en día conseguimos geografías que son mucho más concretas, mucho más reales, mucho más cercanas, mucho más auténticas y vinculadas a la vida de la persona. ¿Qué ocurre entonces y qué vamos a hacer nosotros aquí? ¿De qué se ocupa esta rama de la grafología que hace grafología a geografía? Meter en combinación dos formas, dos perspectivas: lo que nos revela la escritura y lo que nos revela la vida concreta que es escrito o lo que sabemos históricamente de la persona. Entonces, ¿cómo vinculamos estas dos ciencias, estas dos ramas, estas dos perspectivas? Con estas consideraciones fundamentales de base. La escritura revela lo natural, lo innato de la persona. Cuando nosotros escribimos, estamos revelando lo que en nosotros es más profundo, innato. Con eso nacemos, ese es nuestro ADN. Por naturaleza, yo puedo ser una persona egoísta, por ejemplo, de forma innata, y eso lo ve la escritura. Por naturaleza es una persona egoísta. Pero ¿qué nos va a revelar la escritura? Si yo hoy en la mañana el desayuno que me iba a comer se lo di a alguien que tenía más hambre, hice un acto de altruismo. Aunque soy de naturaleza egoísta, hice un acto de altruismo. Eso no lo va a ver la escritura, porque eso fue una decisión que tú tomaste hoy en la mañana. ¿Qué ve la escritura básicamente? Lo que es innato de la persona, lo que es natural, lo que está a la base, en el fundamento de la constitución psicosomática de la persona. Segunda consideración: en algunos personajes reconocidos como santos no se encuentra una naturaleza que pudiésemos llamar edificante. Esto es muy interesante. Historia. Paréntesis. El padre Moretti, el creador de la grafología, una de las primeras intuiciones que tuvo fue ver la escritura de un santo. Entonces él le facilitaron la escritura de este santo y él procedió a hacer el análisis grafológico de ese santo, como estaba habituado a hacer con otros análisis grafológicos de otras personas. Cuando él se mete a medir, a analizar, a revisar, quedó, entre comillas, escandalizado. Dijo, no, este no puede ser. La naturaleza que revelaba la escritura poco tenía que ver como el imaginario popular tenía a ese personaje, ese santo, y él se vio con una cierta dificultad. Él dijo, no puede ser que este hombre sea esto. No lo creo. Estaba avergonzado de lo que había salido. Para quitarse la duda, para quitarse la vergüenza, va a uno de los grandes geógrafos de ese personaje y le dice, mira, con un poco de vergüenza, tú que eres un geógrafo conocido sobre este personaje, yo te vengo a mostrar. Esto es lo que resulta del análisis grafológico. El estudioso lo ve y dice, no, pero sí, es él, tal cual. Si nosotros vamos a estudiarlo objetivamente, las cuestiones que hay, comportamientos que hay, sí, es él, es este personaje, tal cual, así que se le quita la vergüenza. Y de ahí en adelante, pues hizo todos esos análisis grafológicos sobre personajes santificados. ¿Qué ocurre entonces? Como es natural, como son, los santos son humanos como nosotros, en muchas de esas naturalezas, de forma innata, hay cosas que no eran tan edificantes. Porque eso somos nosotros. Ningún santo nace santo como pasaba en esas geografías, que el niño desde recién nacido ya hacía actos de virtud, ¿no? Tenía un año y ya hacía actos de virtud, hacía ayunos y hacía sacrificios. No, nadie nace así. Nos convertimos, nos vamos transformando. Entonces, de naturaleza no todos tienen, digamos, unas virtudes así que vienen con él, no siempre ocurre. Tercera consideración: las cualidades negativas evidenciadas en la escritura de esos santos, de esos personajes,
hace más apreciable y admirable aún el camino hacia la santidad que han cumplido. Eso lo decía el padre Moretti. Dijo que bueno, después de esto, que este hombre me lo confirma, y yo lo veo aquí, entonces me procura pues, una mayor admiración por esa persona. Porque teniendo esta naturaleza, llegó a convertirse en esto. Es decir, que el ser humano no está determinado por nada. El ser humano es posibilidad. La persona es posibilidad. Nada lo determina. No lo determina una condición innata. No lo determina un ambiente. La persona puede superarse a sí misma si libremente así lo elige. Entonces, el camino hacia la santidad de algunas personalidades, de algunas naturalezas, es muy meritorio, porque han trabajado de tal manera a sí mismos que han superado cuestiones que de por sí no le venían naturales. Batallaron interiormente, superaron dificultades, superaron cosas que no les venían por naturaleza, pero la persona, como les decía, no está determinada por nada ni por nadie. La persona es posibilidad continua, siempre puede superar. Finalmente, la escritura da la naturaleza, ¿verdad? Nos vamos a la escritura del santo, que nos revela su naturaleza innata. Eso lo da el estudio grafológico. La santidad es garantizada de la historia, es decir, sintetizada en la hagiografía. Entonces, tenemos la naturaleza y la santidad. Una cosa nos la da el estudio grafológico y otra nos la da la hagiografía, la biografía de ese personaje. Entonces, tenemos dos posibilidades de acceso. Por una accedemos a través del análisis gráfico y por otra accedemos a través de la hagiografía. De hecho, el estudio grafológico se usa en muchos procesos de causas de los santos, ¿no? El director de nuestra escuela de grafología trabaja en la causa de los santos como lector de los procesos, fundamentalmente, ¿no? Sus procesos son los libros gigantes donde se va estudiando esto. Y de vez en cuando le solicitan análisis grafológico de algunos personajes. Entonces, el análisis, lo que surge de allí, pues sirve para complementar aquello que se está describiendo acerca del personaje. Muy bien, entonces, esto como general para que tengamos un punto de partida. Ahora, les he traído tres personajes diferentes que vamos a ver su naturaleza, vamos a ver qué revela la escritura. Acerca de ellos vamos a describirlos, ver cuáles son sus fuerzas, sus vulnerabilidades, sus características fundamentales, sus particularidades, aquellas cosas que tal vez pueden, no digo escandalizarnos, pero pueden sorprendernos. Y después decimos quién es, ¿sí? Vemos primero la escritura, lo vemos un rato, lo estudiamos un rato y después decimos, ¿saben quién es este? ¿Saben quién es esta? Tal personaje. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos, por favor. Si alguien adivina quién es, lo mantiene en el secreto de su corazón como la Santísima Virgen. Porque así favorecemos a los que todavía no individuan quién es. Vemos este primer personaje. Lo ubico, primero que todo, porque es muy importante. Cuando se hace el análisis grafológico, tú tienes que poner el sexo y la edad. Y en este caso tenemos que precisar la época. Entonces, esto es una mujer de por allá del siglo XVI. Una mujer sobre los 50 y tantos años. Muy bien. Cuando nosotros nos ponemos delante de esta escritura, evidentemente es una escritura que se dice en grafología, es una escritura, en grafología se dice, habla por sí misma, ¿verdad? No tienes que empezar a observar y observar y observar. Tú te pones delante y esta escritura te está hablando, te está gritando. ¿Por qué da esa impresión? Miren cómo usa los márgenes. Superior y prácticamente no existe. Superior, inferior, izquierdo y derecho. Aparte del uso de los márgenes o del poco uso de los márgenes, está ese movimiento que es muy exuberante. Es un movimiento que da pomposidad a la escritura. Diríamos en grafología, es una escritura en la que predomina
el sentimiento, la emotividad, el temperamento. Hay escrituras en las que predomina lo intelectual y hay escrituras en las que predomina el temperamento y el carácter. Este es un perfecto ejemplo de que aquí predomina la determinación del carácter. Nosotros, ¿qué cosas interesantes grafológicamente podemos observar de esta escritura, como les decía? La forma, porque aquí se ve forma y movimiento. Sabemos que es muy movida esta escritura, ¿no? Está como corriendo. Aparte de eso, miren los movimientos tan originales que tiene. Eso es fruto de una mente muy creativa, de una mente exuberante. Si vemos las mayúsculas, las minúsculas mayores, ¿no? Que son esas Fs. Miren estos ángulos que crean, miren esas curvas que crean. Aparte de eso, miren esto, por ejemplo, cómo unen creativamente una letra con la otra. Entonces, primera impresión que nos da la escritura: muchísimo movimiento, muchísima vitalidad. Bien, ¿qué revela? Intelectualmente, una inteligencia cuantitativamente superior. Las letras A, las letras O tienen luz interior. Eso revela cuantidad intelectual. Pero ¿qué debe tener de complemento la cuantidad intelectual? Debe tener cualidad. La luz interior es como el foco de la cámara, ¿verdad? El objetivo de la cámara. Mientras más amplia, pues más abarca. Mientras más se cierra, pues menos abarca. No es que uno sea más inteligente que otro, son diversas formas de proceder. Pero, por ejemplo, alguien que tiene luminosidad interior, que es cuantidad intelectiva, necesita cualificarla, porque de nada te sirve recibir, si tú luego no sabes aferrar. Entonces, cuantitativamente, buenas capacidades. Cualitativamente, ¿qué tiene? Originalidad, mucha originalidad, capaz de penetrar el sentimiento del otro, el corazón del otro. ¿Por qué? Porque tiene una espontaneidad que es capaz de observar y, ¿saben? Serpentea, como se mueve la escritura, serpentea por el corazón del otro para individuar sus cuestiones más profundas. Originalidad. Capacidad también, mucha capacidad de adaptación, porque el movimiento es predominantemente curvo. Capacidad de adaptación. También de compasión. Tiene habilidad de realizar aquello que se propone de forma imperiosa. Lo que se propone lo lleva a cabo. Tiene toda esa paz y lo lleva adelante con pasionalidad. Tal vez no con regularidad, pero sí con mucha pasionalidad porque tiene fuerza de ánimo. Si se propone un fin, no descansa hasta que lo logra, porque tiene mucha fuerza física e intelectual. Inteligencia muy fecunda, muy fecunda. Inteligencia que pudiésemos decir exuberante. Tiene muchísimo gusto por lo original. No se somete fácilmente a una regla y una norma precisa. Mucha originalidad. Pudiésemos pasar, vamos para adelante, con el ámbito, con el aspecto temperamental. Carácter, ¿no? Esas son las cualidades intelectuales, cualidades del carácter. Bueno, decíamos, tomando una resolución, la lleva a cabo por la fuerza que tiene. ¿Dónde pudiese estar la batalla? ¿Dónde está la vulnerabilidad? ¿Dónde está lo, entre comillas, poco edificante de este temperamento? La parte instintiva es muy vital, dada la exuberancia, dada la pasionalidad. La parte instintiva, sexual, es muy vigorosa. Dice Moretti que alguien con este movimiento escritorio está prácticamente destinado al matrimonio, y si es el matrimonio, a una fecundidad tremenda, somáticamente fecunda. Entonces, ¿dónde está la batalla y la vulnerabilidad de este personaje, de esta mujer? La pasionalidad profunda. Todo ese movimiento exuberante se manifiesta con una fuerte tensión de sensualidad. De hecho, ella tiene una gran capacidad de seducción. Si tú miras la escritura, es una escritura que seduce. Todo ese movimiento seduce. Esta te observa, sabe intuir tu mundo interior, te
¿Se capta? Sabe cómo llegar con originalidad, sabe cómo imponer su propia voluntad, no sometiéndote a la fuerza, sino seduciendo, ¿sabes? Serpenteando con muchísima habilidad. Negativamente pudiese manipular, evidentemente. Todas esas son las cuestiones innatas. Depende de cómo cada quien luego usa estas cosas que quiere, ¿no? Estamos hablando de lo innato. ¿Por qué puede ser todo eso? Porque ejercita atracción sobre los otros. Su forma de hablar, su forma de expresarse, de moverse, de todo, ejercita atracción sobre las personas. Es una escritura entonces con vitalidad, tiene todas esas desigualdades de tamaño que la hacen, sabe que los ojos no se te pueden apartar de la escritura, pero con una energía muy bien canalizada. Cuando se propone, ¿sabes? Canaliza toda esa fuerza, atrae, usa todos los elementos que tiene, sus capacidades intelectuales, su pasionalidad, mucha energía vital que le permite entonces actuar con determinación. Puede ser también rigurosa y exigente, muy exigente pudiese ser, pero también tiene una forma de adornarse muy exquisita, maravillosa. ¿Alguien intuyó quién puede ser? ¿Adivinó? Teresa de Ávila. Muy bien, padre. Esa es Teresa de Ávila. Gracias, padre, muy bien. Pudiésemos entonces aquí, y eso nos dice la grafía. ¿Qué nos dice la hagiografía? Todo esto, vean, ¿qué hace Teresa? Una niña muy exuberante desde pequeña, tanto que de jovencita el papá la tuvo que encerrar porque se le estaba perdiendo, dijo, ¿no? Estaba vanidosa, el papá la tuvo, no, encierra porque esta muchacha se me pierde. Luego, allí en el monasterio toma la determinación, yo quiero hacerme monja. Y el papá, no te puedes hacer monja. Tanta determinación que se escapa de su casa, el 2 de noviembre de 1500 y pico. Se escapa de su casa y se hace monja. Estando ya dentro de la vida monástica, se le mete en la cabeza la restauración del Carmelo y nada la detuvo. Aunque la llamaban monja inquieta, andariega, callejera, no le estaba permitido escribir a las mujeres, ella que hace todo lo que estaba opuesto por la normativa de la mujer. Ella funda, escribe de espiritualidad, hace de lectura espiritual sobre todas las monjas, sobre los carmelos, hablaba con los obispos, se intercambiaba cartas con los reyes, con el Felipe, le intercambiaba cartas, lo mandaba, lo dirigía. Cuando San Juan de la Cruz, jovencito de 25 años, llega a esa Teresa, ¿sabes que tú me quieres hacer cartujo? ¿Qué cuenta el cartujo? Tú tienes que refutar el Carmelo. Lo envolvió y lo mandó a que reformara el Carmelo. Todo lo que está en la Escritura se refleja en su vida. Esa exuberancia, si nosotros leemos los escritos, manifiestan esa exuberancia. Experiencia mística. También la experiencia mística de Teresa está predominantemente sobre la afectividad. Todos recordamos la transverberación de Teresa, ¿verdad? Vi a un querubín que se me acercaba y tenía una flecha con la que me atravesaba prácticamente las entrañas, y cuando la sacaba me sentía entre de desfallecer de amor y dolor. Exuberancia total. Si vemos el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, trasluce en esa escultura toda esa pasionalidad interior que Teresa tiene, pero que supo canalizar. Grafología a geografía, canalizada toda esa potencia emotiva y afectiva para llevarla hacia la santidad, y es una de las grandes maestras de la espiritualidad, sobre todo sobre el matrimonio místico. Segundo personaje, distinto de ella, un hombre. ¿Qué nos dice sobre este hombre la grafía? Una buena inteligencia. Esta escritura se mueve más sobre el intelectual, la otra se mueve más sobre el temperamento y la emotividad. Esta se mueve más sobre el intelectual. Segura, pensamiento seguro y expresión segura, expresión firme. Está hecho